Al doctor González Villarreal le preguntan que si en estas inspecciones de presas que han realizado han considerado la contaminación del agua por floración de microalgas que generan toxinas, que saben que es un fenómeno que está muy presente, pero si ustedes lo vieron en México. Y le preguntan también cómo garantizar que la gestión de estas presas apoye el desarrollo económico justo y equitativo. Después al doctor Arreguín le preguntan que la mayoría de las presas, pues como se ha expresado, son muy antiguas y se plantea en muchos casos el mantenimiento, pero cuando se requiere un mantenimiento mayor, ¿cuál es la factibilidad de costo-beneficio? ¿Es mejor rehabilitarla o construir nuevas presas? Tienen 2 minutos cada uno para contestar, doctor González Villarreal. Sí, cómo no. Seguramente se está refiriendo la primera pregunta a las implicaciones que tiene, por ejemplo, la contaminación por algas en las presas que surten agua a la Ciudad de México a partir de Valle de Bravo. Desgraciadamente este es un fenómeno que lo vemos en Valle de Bravo, son un par de presas o 3 presas importantes que pusieron en peligro en algún momento o han puesto en peligro en algún momento el abastecimiento a la Ciudad de México. O sea, cuando hay una cantidad, se desarrollan estas algas en los vasos, que tiene que ver un poco, mucho con los nutrientes que tienen, entran a las presas. La planta de potabilizadoras no son capaces de purificar el agua en forma suficiente y con esa contaminación pues se compromete la seguridad, básicamente la seguridad del abastecimiento a la Ciudad de México. Bueno, este fenómeno existe en otros vasos, es solamente la punta del iceberg en la conservación de vasos. Y en las visitas de inspección que hicimos en este caso a las presas, a estas 40 presas, no intervenía en ninguno de los casos, intervenía la contaminación por algas y toxinas, pero desde luego que en el caso de que se haga una inspección o un análisis de la seguridad de las presas de Valle de Bravo, tendría que considerarse también el deterioro de la calidad del agua por la presencia de estas algas. Y la segunda pregunta del desarrollo justo y equitativo. Por mucho tiempo, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que construyó una buena parte de las presas del país, tenía se gobernaba por una ley en donde, digamos que había especificado dentro de la ley cuáles eran las condiciones para compensar, por ejemplo, a los que tenían una inundación en el vaso. Entonces, se ordenaba en la ley que si uno hacía un distrito de riego, habría que expropiar básicamente la zona de riego, dejando a los propietarios que ahora iban a obtener tierras de riego una superficie máxima de 20 hectáreas de riego, y los sobrantes se les repartía a los propietarios de los terrenos que iban a ser inundados. De tal manera que esta ley lo que hace precisamente es buscar un desarrollo justo y equitativo. Si tú vas a tener inundados tus terrenos, tienes derecho entonces dentro de la zona de riego a tener terrenos para que tú no te muevas mucho de tu casa y tengas propiedad de tierras de riego. Y a los propietarios que tenían extensiones grandes dentro de la zona de riego, se les expropia para que no tengan un beneficio desmedido dentro del desarrollo hidráulico. Esta es la forma como se hace en los terrenos de riego. El problema más grande es cuando tenemos las zonas para presas hidroeléctricas, en donde el costo social se concentra en la zona del vaso que se inunda y el beneficio se distribuye a lo largo de toda la nación.
Entonces, a los propietarios de los vasos de las plantas hidroeléctricas difícilmente se les compensa por el daño que se hace al inundar sus ciudades. Entonces, creo que hoy en México necesitamos buscar formas más equitativas en la compensación de los afectados que tienen la inundación del vaso y de las obras, de tal manera que ellos compartan beneficios que tienen otros habitantes del país. Yo he dicho varias veces que estamos pendientes de actualizar esa norma para que aquellos habitantes que tienen muchos años viviendo en las zonas de los vasos tengan un beneficio también de todas las la construcción de los embalses, de las presas, especialmente los que se hacen para generación de energía eléctrica y también los de riego. Creo que hay que repensar nuevamente. Yo estoy de acuerdo con Sergio Pagliatti de que necesitamos repensar estas experiencias. A mí me tocó hacer, cuando fui director de la Comisión Nacional del Agua, uno de los reacomodos más grandes del mundo. Reacomodamos 6,000 familias en la presa Cerro de Oro y lo hicimos en una forma equitativa. Digamos que a los habitantes del vaso les pudimos comprar tierras en la parte baja que estaba protegido contra inundaciones, de tal manera que pudieran compensar ellos la tierra que perdían de inundación con terrenos que ellos mismos elegían en una forma racional, con la compañía de muchas personas. Creo que nos falta documentar estos buenos ejemplos, pero son buenas prácticas que sí logramos hacer. Lo hicimos también en la presa Huites, pero yo creo que hay mucho más que hacer para que las comunidades realmente se sientan bien atendidas. Gracias, doctor. Cuando ellos tienen la afectación local. Gracias, Jorge. Doctora Regín. Sí, bueno, un problema que tenemos en México es la poca responsabilidad que existe de los dueños, lo digo entre comillas, porque es muy amplio el término, de los responsables de las presas en México. Hay muchos casos en que están perfectamente identificado qué es lo que hay que hacer en cada caso para darle más seguridad a la obra. Y sin embargo, esto no es nada fácil. Podríamos pensar, mucha gente podría pensar que la Comisión Nacional del Agua es la responsable o la dueña de las presas en México. No, es importante porcentaje del cual es responsable. Hay otro pequeño porcentaje del cual es la Comisión Federal de Electricidad, pero hay muchas presas que pertenecen a unidades de riego, que pertenecen a particulares, y es muy difícil que ellos reaccionen a estas solicitudes que le hace la autoridad para que garanticen la seguridad de la presa, es decir, para que empiecen desde un buen mantenimiento, un reforzamiento que le diga la autoridad. Entonces, no existe esto. En su momento publicamos un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación señalando específicamente las responsabilidades de cada uno de estos dueños o responsables de las presas. Sin embargo, esto pues no ha surgido ningún efecto. Pero insisto, entonces están localizados los problemas, hay propuestas de soluciones, pero no es fácil localizar, no es fácil comprometer a los responsables para que hagan las obras que son necesarias. Doctora Regín, y me gustaría también, hay otras preguntas, muchas referidas a esto que está comentando, que ¿quién es el responsable de la seguridad de presas? Varias personas preguntaron en México, pero también en otras partes del mundo. Entonces también, si pudiéramos tener el comentario del ingeniero Alejandro Puyol, ¿quién es el responsable de la seguridad de presas y quién debería ser el responsable de la seguridad de presas? Doctora Regín, si gusta. Sí, bueno, como ya señalé, ¿verdad? Aproximadamente el 36-37% responsable de las presas es la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Federal de Electricidad es un 6-10% responsable. Pero hoy a nosotros son responsables los gobiernos de los estados, las uniones de usuarios y particulares. Ellos son los responsables y ellos deben ser
deben ser los responsables de responder a esto. Desafortunadamente, hay casos en que no se localizan a los responsables, o hay casos en que los responsables son otras dependencias del gobierno que no tenían ni siquiera la capacidad para haber construido esas presas y simplemente se esconden, no aparecen, ¿verdad? Pero sí tenemos ubicado quiénes son los responsables, en el caso de México, y quiénes deberían responder por la seguridad de sus presas. Gracias, doctora Reguín. Ingeniero Pujol. Bueno, desde el punto de vista de la responsabilidad, la Comisión Internacional de Grandes Presas, el ICOL, está haciendo un esfuerzo muy importante para que cada país tenga una ley de seguridad de presas, porque el problema está ahí. Si no hay una legislación, de hecho el Banco Mundial, el BID, los entes crediticios hoy están anteponiendo por ejemplo, a apoyar para construir una presa si el país no tiene una legislación clara. Una ley, de hecho nosotros no la tenemos, Argentina está luchando para tenerla en la Cámara de Diputados, estamos tratando de convencer a los representantes que tiene que haber una ley, en donde en esa ley se deje claro quién es el responsable de acciones o de no acciones. Y a su vez, esa misma ley tiene que tener incluida, porque si no son voluntades, tiene que tener incluido un presupuesto. Un presupuesto, por ejemplo, en Estados Unidos hoy el presupuesto para remediación, mantenimiento es de 55.000 millones de dólares. O sea, cada país tiene que tener en la mente de quienes hacen el presupuesto que hay que mantener estas estructuras, que hay que seguir trabajando y garantizando esta seguridad. Esto, si no hay una ley, lo que hay son, digamos, una dispersión de voluntades y por otro lado las responsabilidades pueden delegarse, omitirse, y eso mismo a la población, que es la que está afectada o no por este problema, no sabe a quién recurrir. Entonces, tiene que haber esto, y que esto esté bajo las leyes, claramente son manejadas por los poderes judiciales, no por los movimientos políticos de cada momento. Entonces, esto es la garantía. Hoy día se está trabajando mucho, de hecho el Banco Mundial apoyó con 10 millones de dólares a Brasil para la emisión de la Ley de Seguridad de Presas, y cada país, de hecho, debe claramente buscar el modo de financiar esto que es generar esta Ley de Seguridad de Presas. Si no hay legislación, no hay ley, no hay justicia. Muchas gracias, ingeniero. Y esto da paso a otras de las preguntas que se hicieron, que es justamente que cada vez aumenta más el grado de aceptación sobre, por un lado, los beneficios de las presas y por otro, los retos que representan y la necesidad de darles mantenimiento, operación adecuada, etc. Sin embargo, se ha fallado, se dice en el chat, en comunicar esto a los políticos, ¿no? Hay un desfase entre la ciencia y la política. ¿Cómo podemos hacer para mejorar esto? Y creo que da mucho el pie del proceso que nos está contando. Ingeniero, si pudiera comentarnos un poco de esto, ¿cómo hacer para que los tomadores de decisiones acepten esto como dentro de sus agendas políticas y para asignarle dinero, etcétera? Y no sé si también podríamos tener los comentarios del licenciado Mogliatti. Ingeniero Pujol. Bueno, esto es una materia pendiente. A los ingenieros nos gusta construir presas, construir estructuras, nos apasiona entenderlas, ver cómo funcionan, todas estas cosas. Pero quienes manejan la estrategia, el crecimiento, son los políticos. El político, bueno, hay políticos de todo tipo, abogados, contadores y algún ingeniero cada tanto. Pero la realidad es que nosotros tenemos que generar una estrategia para contactarnos, para trabajar en cada lugar donde estamos con nuestros políticos. Yo trabajé en construcción de presas acá en la Patagonia
Y desde hace tiempo ya empecé a trabajar en este tema de decir cómo convenzo a mi senador, a mi diputado. Entonces me lo encuentro por la calle, lo paro y le digo, mire, necesitamos hablar con usted. Tenemos que pensar en los problemas que estamos teniendo con nuestras obras o que necesitamos otras obras, porque todo esto lleva a un convencimiento. El problema es que esto es un trabajo continuo, porque los políticos cambian cada 4 años, las autoridades cambian cada 4, 5, 6 años. Y cada vez tenemos que empezar de vuelta. Yo he hablado ya con 5 intendentes a lo largo de 15 años de que hay que hacer algo porque se va a inundar donde yo vivo. Y cada vez tengo que convencer a uno nuevo. Ahora tengo uno nuevo, que es doctor, que está enfocado en la pandemia y tengo que decirle que mire, que si llueve este invierno nos vamos a quedar bajo el agua y tiene que hacer algo. Pero es nuestra obligación, es una materia pendiente y creo que enfocarla a nivel local, provincial, nacional, es un deber. Entonces, debemos llamar, quizás a este webinar debería haber un político, alguna autoridad política que diga, a ver, ¿qué piensa usted de todo esto? Porque entre nosotros estamos muy felices, compartimos y vemos la norma y todo, pero la realidad es que el camino o la acción o el sustento del dinero para mejorar, mantener y cambiar las cosas, la tiene el presupuesto, y el presupuesto lo manejan los políticos. Entonces, trabajemos en eso. Vamos a tener que dejar de ser un poquito menos ingeniero y un poquito más político. Gracias. Adelante con el desafío. Licenciado. Sí, a ver, voy a agregar algo a lo que dice Alejandro, que acuerdo con él. Digo, se trata de, en definitiva, cómo poner algo, en este caso el tema de las presas, la ciudad de presas, en la agenda de los políticos, que es algo que absolutamente todos los sectores de una sociedad quieren hacer. O sea, que su tema aparezca en lo más alto de la pila de carpetas que tiene arriba el escritorio. Se me ocurre que, a ver, estaba pensando, mientras hablaba Alejandro, que hay muchas presas, y especialmente en la Argentina, qué sé yo, Brasil es otra situación, por ejemplo, que las presas son entes cerrados, que especialmente estoy pensando también en las hidroeléctricas, producen lo que tienen que producir y prácticamente son entes que no tienen ningún tipo de contacto con el entorno. Entonces la forma, digo, aparecen en la agenda cuando se rompe, cuando tiene un problema, digo, bueno, se corta la luz en Buenos Aires y entonces hay que ir a ver qué pasó en el Chocón, digamos, ¿no? Me parece que si las presas las pensamos como instancias de desarrollo, si generamos más ruido, si se quiere, alrededor de esa, pero ruido positivo, ¿no? Como mecanismos de desarrollo regional, como digo, el aprovechamiento, la apertura de esa obra, de esa operación a lo que es el entorno. Yo creo que al menos en los representantes locales, Alejandro hablaba de la zona de Neuquén, Río Negro, pero digo, si en cada lugar regional las presas, en vez de ser un ámbito cerrado que solo produce energía y que nos enteramos el día que dejó de producirla porque pasó algo, si están en agenda en esa región en forma permanente porque son motores de desarrollo, me parece que sería una forma de que los dirigentes políticos tuvieran o la tuvieran un poco más en consideración, ¿no? Que hay que prestarle no solamente recursos, atención, decisiones, como en el caso de la ley, pero es una idea más, digamos. Después avalo lo que decía Alejandro recién. Muchas gracias, licenciado. Y continuamos un poquito con esto de la política, y esta pregunta es para el doctor Alberto Jaime. Si usted considera que la instrumentación geotécnica, hidráulica y sísmica debe ser obligatoria y ponerse en la norma que usted mencionó hace poco. Bueno, no, la norma que mencioné pues, tiene otras funciones, es de seguridad de presas. Yo creo que es parte del diseño. De eso se habla también en el manual geotécnico. Ahora, es muy importante poder monitorear las presas y hay varias cosas que se pueden decir al respecto.
Solamente las presas, digamos, muy grandes y que tienen un aprovechamiento económico mayor, pueden tener instrumentación muy sofisticada, desde inclinómetros, acelerómetros, en fin. Pero todo esto no importa si no hay un grupo que esté analizando esas mediciones. Es decir, ¿para qué medir si nadie interpreta? Exacto. Entonces también hay que tener un grupo de interpretación de esas mediciones. Ahora, en las presas más pequeñas, todos creo que coincidirán conmigo también y Fernando, se pueden hacer monitoreos muy económicos. Primero, desde luego, el ojo humano entrenado es el primer monitor excelente. Por eso hay que visitar las presas, hacer visitas de inspección. Segundo, se pueden hacer líneas de colimación, monumentos en las obras y Claro. también observar las filtraciones y darle seguimiento a estas filtraciones. Entonces, hay instrumentación desde muy sofisticada que requerirían nuestras presas muy grandes y otras que no son tan sofisticadas y que se pueden llevar a cabo de manera muy económica y muy barata. Otro tipo de instrumentación a la que alguien se refirió de pasada, que es las estaciones hidroclimatológicas en las cuencas que surten el agua a la presa en cuestión, digamos. Si ustedes tienen una buena red de monitoreo hidrológico, con esa red pueden hacer, a través también de modelos de comportamiento de la presa, podemos llevar a cabo digamos, medidas preventivas cuando viene, por ejemplo, un huracán o una serie de tormentas de convección como las que ocurren con cierta frecuencia en Chiapas. Entonces, ese es el monitoreo que nos está faltando y con mucho en nuestro país, el de las cuencas propias de nuestras más importantes presas para poder, junto con programas de modelos del comportamiento de la presa, poder anticipar las salidas de agua a través de los vertedores. Esto podría beneficiar mucho el manejo de las presas, por ejemplo, del Grijalva. Yo quisiera hacer un comentario, si me permiten, sobre la parte legal. Es que creo que aquí hay que tomar en cuenta varias cosas. No sé exactamente en Argentina, pero bueno, ahí también llegaron los españoles. Aquí en México, el agua durante la colonia era vamos a decir, un privilegio real que se concedía a pueblos, colonias y a quien la solicitara que tuviera suficientes influencias. Entonces, muchas de las presas en México, por ejemplo, la presa Angulo, que por ahí vi que la mencionan, tienen el permiso o la propiedad de esa presa desde la época colonial. O sea, también tenemos problemas de diferentes leyes en diferentes tiempos. Entonces, algunas presas no las puede manejar el gobierno federal o el gobierno estatal porque están bajo una ley que, bueno, aunque haya ya caducado, pero pues ellos todavía son propietarios de tal presa y por tanto le pueden aducir a usted que ellos están bajo una promesa del rey o del virrey de la época colonial o de la época, de la primera época del México independiente, etcétera. Entonces, ese es un problema que es muy complejo, igual que el de la posesión de la tierra. Por ejemplo, nosotros hicimos unos reacomodos extraordinarios también de población en Zimapán y en Aguamilpa. En Zimapán incluso se hizo un poblado cuyas casas de veras compiten con cualquier colonia de la colonia, con cualquier casa de la colonia del Valle de Monterrey o de la Ciudad de México, con unos templos, kioscos, etcétera, sensacionales ahí en Zimapán. Y eso fue construido para poder beneficiar a aquellos que estaban siendo desplazados. A mí me parece adecuado, un poquito se exageró, creo yo, pero me parece muy adecuado el poder compensar a las personas que pierden su tierra o su terreno en esas condiciones. Pero vuelvo a insistir, el problema legal es más complejo de lo que creemos, pues.
Y además, por otro lado, en México existen muchas leyes y muchos reglamentos, pero no hay previsión de dineros para hacer cumplir tales leyes, tales reglamentos. De modo que la primera ley que habría que hacer es aquella que obligue a que los diputados no puedan promulgar leyes en las cuales se requiera dinero y no puedan ellos proporcionarlo en el presupuesto. Es ridículo. Hay una ley que para evitar el hambre en México. ¿Y dónde está el dinero? Digo, por Dios, es absurdo, pues. Unas cosas de estas son patéticas, de risa, pues. Entonces, sí, la parte legal es compleja, más compleja de lo que parece, pero creo que hay que insistir en ello. Alejandro tiene razón, yo creo que debemos insistir en una ley en donde se hable de resiliencia de la infraestructura y dentro de esto, de los tipos de infraestructura que deben ser resilientes, muy importantemente son las presas, y otro no corresponde a este webinario, pero son los puentes y las carreteras y los puertos. Son otros tipos de infraestructura que son esenciales. Creo que ya me excedí un poco en mi intervención. Doctor, de hecho, quisiéramos aprovechar que usted tiene la palabra, se la damos 2 minutos más. Gracias. Y reconociendo su experiencia en la parte ambiental y considerando que lamentablemente no pudieron estar las ponentes que trataron este tema, si usted nos podría hablar un poco de la relación entre este gasto ecológico y la operación de presas. ¿Cómo se considera? Bueno, mire, el problema es, al principio uno no lo entiende bien. Cuando empieza uno a platicar el gasto ecológico y que se afectan las especies acuáticas, etc. Bueno, imagínense ustedes, por ejemplo, la operación de cualquiera de las presas del Grijalva. Peñitas, que es la última presa. Peñitas no genera todo el tiempo. En realidad, las hidroeléctricas en México son, como se llaman en el argot de electricidad, son piqueras. Es decir, entran a funcionar durante los picos para proporcionar la energía eléctrica que demanda la población, digamos, después de las 2, 3 de la tarde y hasta las 10 o 12 de la noche. Entonces, en ese tiempo, como no hay generación, pues no se surte agua al río aguas abajo. Se cierran las compuertas. Entonces, de alguna manera, en este lapso, pues viene una interrupción del caudal y después, durante 6 u 8 horas, viene un trancazo de caudal, ¿sí? Eso perjudica al medio acuático. Eso es una parte del problema. Ahora dicen, no, es que tenemos que tener un caudal más o menos regulado, pero de todos modos no van a poder ustedes, o no podremos, es físicamente imposible, regular que el caudal sea uniforme durante todo el tiempo. No lo tenemos. Tendríamos que tener presas reguladoras aguas abajo de las productoras de energía hidroeléctrica, por ejemplo, para poder hacer que el caudal fuera más o menos permanente o de un cierto valor, para no afectar a esas poblaciones acuáticas. Lo otro es que también el asolvamiento de las propias presas produce un fenómeno que no se ha tratado aquí, pero es un fenómeno ambiental muy importante, que es un fenómeno de volcamiento. A profundidad, el agua de las presas empiezan a perder el oxígeno, entonces no pueden sostener especies acuáticas, digamos, ni de flora y fauna acuática. Entonces, ese es otro problema que hay que ver en las presas de cierta profundidad de vaso, digamos, aquellas que tienen profundidades mayores de 30, 40 metros, pueden tener este problema, que es un problema adicional de tipo ambiental. Y hay otros. Otro de los problemas ambientales que producen las presas son el cambio microclimático que provocan en la zona de influencia del vaso, digamos. Esto también es otro problema adicional. Y aunque no lo parezca, pero otro problema adicional es que las presas llaman a la construcción de fraccionamientos y de casas y de desarrollos habitacionales cerca de los vasos, porque en muchas ocasiones son pues lagos artificiales, pero muy bonitos, ¿no? Que agradan a la gente. Es el caso de Valle de Bravo, por ejemplo, y de otras presas, en donde incluso
Valle de Bravo prácticamente está totalmente ahogado y cercado el vaso, ¿no? Entonces, por este tipo de desarrollos. Entonces, también esa es una afectación adicional. O sea, que jalan, mueven comunidades hacia los alrededores de las presas. Son algunos de los aspectos que en lo general se me ocurre comentarles. Muchas gracias, doctor. Y ahora que introdujo el tema del clima, quisiéramos hacerle la última pregunta al doctor Rosengaus. Y le dicen que se ha hablado de las acciones que se deben tomar con respecto al cambio climático en cuestión de lluvias. Pero ¿qué acciones se deben de tomar ante el cambio de las temperaturas extremas y cómo afectan estas las estructuras y la conservación de los embalses? Listo, doctor, ya tiene. Bueno, en efecto, el cambio climático inicia, digamos, por el calentamiento global, y como calentamiento global estamos esperando un incremento en la temperatura en la atmósfera y eventualmente también en los océanos, ¿no? Por supuesto, esto cambia completamente el clima, o sea, no solamente afecta a las temperaturas, sino afecta a muchas otras cosas, incluyendo en las presas el aspecto de cuál es el régimen, digamos, de precipitaciones y cuál es el régimen de caudales en el río que alimentan la presa. Pero, por supuesto, como cualquier otra obra civil, pues existen múltiples aspectos de una presa que están afectados, digamos, por las temperaturas. Y en general, podríamos pensar, creo que en la presentación había en la presentación que di hace unas semanas, había un ejemplo de losas de las juntas, digamos, de expansión de las losas de un vertedor o alguna cosa de ese tipo. Obviamente, si nosotros diseñamos para, no sé, que las temperaturas máximas sean 38 grados centígrados durante unas cuantas horas del año y eventualmente las temperaturas suben, digamos, a 42 grados, quiere decir que ese nivel de 38 en el que estaban diseñadas las juntas se va a rebasar por días o a veces semanas o a veces meses del año, ¿no? Y en ese sentido pueden tener efectos importantes. Nuevamente, esto afecta a cualquier obra civil, no solamente a las presas. Las obras civiles que son muy comúnmente afectadas son, por ejemplo, las vías de ferrocarril, que tienen juntas de expansión muy estrictas, digamos, y que en el momento en que los segmentos de vía se expanden más allá de lo que permite la junta, pues entonces la vía se levanta completamente, ¿no? Las temperaturas a las que se están sujetas, por ejemplo, los pavimentos en las carreteras, tienen temperaturas máximas que les permiten permanecer, digamos, sólidos, ¿no? Y arriba de ciertas temperaturas empiezan a perder, digamos, su solidez y empiezan a fluidificarse nuevamente, ¿no? Entonces, en las presas, y nuevamente a eso me refería yo con el hecho de que hay que hacer una recopilación de todo lo que en una presa está afectado por aspectos de cambio climático. Pues yo diría, hay pocas partes de una presa que no tienen que considerar todas estas variables, ¿no?